Hola, soy la alumna Dayana Garay Aliaga, representante del quinto San Marcos Tilda Colegio Civil. Hoy día voy a hablar sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a comenzar con una biografía. Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry fue un arquitecto, político, demócrata, estadista y orador peruano. Ejerció como presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Nació en Lima el 7 de octubre de 1912 en una familia muy ligada a la política. Era hijo de Rafael Belaúnde Díaz Canseco y de Lucía Terry García. Su padre fue ministro de Gobierno y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Fueron sus hermanos Rafael, Lucía, Mercedes y Francisco Belaúnde, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados en 1980, durante el segundo gobierno constitucional de su hermano Fernando. En 1970 contrajo nupcias con Violeta Correa Miller, el gran amor de su vida. Ya en 1963 se había divorciado de Carola Audrey Bravo, con quien tuvo tres hijos, Carolina, Rafael y Fernando Belaúnde Aubry. Cursó los estudios de primaria en el Colegio Alemán y en el Colegio Sagrado Recoleta y los de secundaria en el Marianista Saint Marie de Monsieur et de París. Cursó su educación de secundaria en París y sus estudios superiores en las universidades de Miami y Texas en Estados Unidos, donde obtuvo el título de arquitecto en 1935. Al regresar a Lima fundó la revista El Arquitecto Peruano y se dedicó a la docencia en la Universidad Católica y luego en la Escuela de Ingenieros de Lima en 1955. Se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería, conocida como la UNI, y de cuya Facultad de Arquitectura fue primer decano. Ingresó a la política en 1944, cuando contribuyó a formar el Frente Democrático Nacional, que propició la candidatura y posterior elección presidencial de José Luis Bustamante Rivero, en cuya lista fue elegido diputado por Lima. ¿Cómo llegó al gobierno? Al convocarse las elecciones de 1953, fue lanzado como candidato presidencial por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, grupo que dio origen al Partido Acción Popular. Impuso su inscripción ante el jurado electoral por medio de una célebre protesta en las calles de Lima, conocida como el Manguerazo. No ganó, entonces, pero inició una campaña recorriendo todo el país, pueblo por pueblo, bajo el fundamento ideológico, el Perú como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. Postuló por segunda vez en las elecciones de 1962, que fueron anuladas ante las sospechas de fraude. Volvió a presentarse en las elecciones de 1963 en alianza con la Democracia Cristiana y resultó elegido presidente constitucional para el periodo de 1963 y 1968. En la primera elección de 1962 queda como primero Víctor Raúl Haya de la Torre con 557.47 votos, en total 33.0%. Segundo, Fernando Belaúnde Terry con 544.180 votos, en total 32.2%. Último y tercero, Manuel Odría con 480.378 votos, en total un 24.4%. Seguimos. Sin embargo, Haya de la Torre declaró su voluntad a renunciar a aras de salvaguardar la democracia. La decisión final fue debida trasladada al Congreso, en el cual se produjo una alianza que parlamentarios de la UNO y el APRA para encumbrar al general Odría a la presidencia, lo que se veía como algo contrario a la voluntad ciudadana y a la vez como una alianza insólita, pues Odría había perseguido a los apristas durante su dictadura. El, el Comando Conjunto dio entonces un ultimátum al jurado electoral para que anulara las elecciones y convocara a otras, lo que no consiguió. Entonces se produjo el golpe de Estado, que derrocó al presidente Manuel Prado el 18 de julio de 1962, a pocos días de culminar su mandato, instaurándose enseguida una junta militar de gobierno que procedió a anular las elecciones y convocar a otras. Ese mismo día Belaúnde se acercó al Palacio de Gobierno a felicitar personalmente al general Ricardo Pérez Godoy, el mismo que había encabezado el golpe de Estado.
Las nuevas elecciones se realizaron el 9 de junio de 1963, con la participación de los tres candidatos importantes de las anteriores elecciones, es decir, Aya de la Torre, Belaúnde y Odría. Pero esta vez funcionó en contra de Aya de la Torre, la teoría del voto perdido. Para muchos era muy probable que si ganaba nuevamente Lapra y los militares insistirían en no reconocer el resultado, por lo que apostaron por Belaúnde, que resultó así triunfador. Los resultados oficiales fueron los siguientes. En la segunda elección de 1963, Fernando Belaúnde Terry con 708.662 votos, un total del 39.1%. Víctor Raúl Aya de la Torre queda segundo con 623.501 votos, total del 34.4%. Último y tercero, Manuel Odría con 463.085 votos, total 25.5%. Seguimos. Obras que hizo durante su gobierno. Se elaboró un plan vial para la construcción de un sistema de vías de comunicación que integrase a las áreas de producción agrícolas, sobre todo con los diversos mercados urbanos. Se empezó a construir la famosa carretera marginal de la Selva, hoy carretera Fernando Belaúnde Terry, para unir esa región hasta ese momento casi aislada como la sierra y la costa, así como para interconectarlas con los países vecinos. Se amplió la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, en Ancash, y se inició la del Mantaro, en Huancavelica. Se construyó la estación terrenal del Lurín, en lo cual el Perú entró a la era espacial y a las comunicaciones vía microondas. Se creó el Banco de la Nación, que reemplazó a la Caja de Depósitos y Consignaciones, con la finalidad de facilitar la captación de impuestos de los contribuyentes. Se adquirieron de Francia aviones Mirage por la Fuerza Aérea del Perú. La Marina de Guerra y el Ejército pudo también renovar su material bélico. En el Callao se terminó la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se refaccionaron y construyeron otros aeropuertos en las más importantes ciudades de la nación. Seguimos. El acta de Talara y el escándalo de la página 11. El acta de Talara y el escándalo de la página 11. Al asumir la presidencia, Belaúnde ofreció el problema de la Brea y Pariñas en 90 días. Este era el pleito vergonzoso para la nación y que tenía varias décadas sin resolverse. Consistía en que la compañía norteamericana International Petroleum Company venía explotando ilegalmente los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas, situadas en el norte del Perú, sin aportar el fisco del montón adecuado que se había venido acumulando al pasar de los años. Belaúnde envió al Congreso un proyecto para declarar nulos los llamados acuerdos, convenios y laudos de París, y solicitó que los campos de la Brea y Pariñas pasaran al poder de la empresa petrolera fiscal. El Congreso dio la ley 14.696 que declarara nulo el laudo, pero no se pronunció sobre el segundo punto. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 4 de noviembre de 1963, quedando autorizado para buscar una solución al viejo problema. El acta fue firmada por el presidente Belaúnde, por el presidente del Senado, Carlos Manuel Cox, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Tausen Escurra, y por los altos funcionarios de la IPC. Toda la prensa se hizo eco de este suceso y publicaron en primera plana el fin del problema de la Brea y Pariñas, contentando así a la opinión pública. Sin embargo, la opinión pública cambió cuando un sector de la prensa de la revista Oiga dio a conocer las condiciones que había impuesto la IPC para firmar el acta. El momento cumbre del escándalo llegó cuando el renunciante presidente de la EPF, ingeniero Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la EPF y la IPC. Esa fue la famosa página 11, que sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército diera un golpe de estado de un mes después, acusando al gobierno de entreguismo.
el golpe de Estado y el fin de su gobierno. El jueves 3 de octubre de 1968, a pocos meses de terminar su gobierno, Belaúnde fue derrocado por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas, liderados por el general Juan Velasco Alvarado, en ese momento presidente del Comando del Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, quien lo acusó de coludirse con los intereses del capital internacional y de no haber tenido la voluntad de realizar las reformas sociales que se consideraban necesarias. Días después, el 9 de octubre, Velasco, ya como jefe de gobierno, anunció en forma dramática que el ejército acantonado en Piura y el mando del general Fermín Málaga Prado ingresaba en estos momentos en Talara, asumiendo el control de la refinería, hasta entonces de propiedad del IPC. Ese día fue designado como el Día de la Dignidad Nacional, que fue celebrado durante los años que duró el gobierno militar. La página 11 fue el pretexto para el golpe. Las razones verdaderas fueron evidentemente otras, pues se sabe que desde mucho más antes que estallara dicho escándalo, el grupo de oficiales del ejército conocidos como los coroneles naceristas venían planeando el golpe. Se ha teorizado con un móvil importante el antiprismo, aún remamento entre los militares, pues se avecinaban las elecciones generales de 1969, en las que se vislumbraba el triunfo del líder aprista Aya de la Torre. 7 de los militares nacionalistas, con Velasco a la cabeza, justificaron su levantamiento por razones de justicia social. Belaúnde fue deportado a Argentina. En los siguientes años vivió en Estados Unidos, trabajando como catedrático en las universidades de Johns Hopkins, Harvard, American, Columbia y George Washington. Para 1970 se casó legalmente en segundas nupcias con la joven dirigente axiopopulista Violeta Correa, que hasta ese momento se desempeñaba como su secretaria y asistente personal. Antes había estado casada con la señora Carola Albert, con quien tuvo 3 hijos, y la que se divorció en 1963. En 1970 recibió en la Bienal de Rimini la medalla de oro por el proyecto de la carrera marginal de la selva. Muchas gracias por su atención.